Hola y bienvenidos a este canal de los libros. Mi nombre es Oscar y en este episodio vamos a hablar de otro libro de Byung-Chul Han que se llama La expulsión de lo distinto. ¿Por qué Byung-Chul Han de nuevo? ¿Es una obsesión? ¿Es una falta de creatividad? La cosa es que cada época tiene a un filósofo que logra ver a su sociedad desde afuera. Un filósofo que logra hacer a un lado todo el ruido que impide ver a la humanidad con claridad, lo que la humanidad está haciendo en ese momento, y que no se detiene a analizarse. En este momento, el filósofo que se ha detenido a analizar nuestra existencia y que lo ha hecho acertadamente, en mi opinión, es Byung-Chul Han. Me parece que comprenderlo es lo que necesitamos como sociedad para salir de este charco de lodo y estiércol en el que nos hemos estado bañando. Existen muchos libros y muchos diferentes temas, pero ninguno logra captar mi atención en este momento y del mismo modo que estos libros de Byung-Chul Han. Porque es a partir del comprender su obra que alguien puede entender por qué vive como vive en la actualidad y tomar la decisión de si acaso desea seguir enredado en las redes invisibles que lo tienen atrapado. Curioso que se llamen redes y que se usen redes para pescar grandes cantidades de peces y que grandes cantidades de seres humanos estén atrapados actualmente en redes. Y lo que agradezco es que Byung-Chul Han va todavía más lejos. Él no se queda en el análisis superficial, llega a la raíz del asunto, al punto a partir del cual es posible retroceder nuestros pasos para empezar de nuevo por otro camino, ahora sabiendo lo que se está haciendo con conciencia, para actuar deliberadamente y luego de haberlo decidido, y no para seguir actuando en reacción a lo que pasa y sin voluntad y sin deliberación propia y sin una propia soberanía. Para tener la capacidad de mover las velas de nuestro barco para que nos dirijan hacia donde queremos llegar y poder así vivir la vida que queremos y no dejarnos llevar por la marea a donde ella quiera. Byung-Chul Han tiene una serie de, hasta donde yo sé, 10 libros en los que desarrolla cada uno de los puntos que ha analizado. Son estos, y voy a dejar una lista en la descripción para que puedan buscarlos si es eso lo que desean. Hay una cosa que quiero decir y no es una crítica, no es una crítica hacia los traductores de los libros que encontramos en español. Sin embargo, sucede por alguna razón que no son muy claros. Yo creo que quizá hace falta un libro introductorio a Byung-Chul Han, o que se escribiera un prólogo en los libros y se pudiera explicar alguno de los conceptos que contienen. O quizá lo que pasa es que Byung-Chul Han exige de sus lectores algo que los otros escritores no exigen, y que es pensar. Pensar es un hacer, pensar toma tiempo, pensar es leer y hacerse preguntas, tratar de responderlas y darse cuenta de que quizá las respuestas inmediatas que llegan a la conciencia están equivocadas y que hay que buscar otras respuestas hasta que se encuentra una que ya no podemos refutar, ya sea porque es la correcta o porque no tenemos la capacidad intelectual para llegar más lejos en ese momento. Y en muchos libros actuales, el escritor piensa todo por el lector y no deja nada por resolver. Con Byung-Chul Han es diferente. Si no piensas sus libros, probablemente no los vas a entender. Para comprender a Byung-Chul Han, es necesario leerlo con detenimiento, darle vueltas a cada oración y tratando de asociar cada oración que se lee con la noción global de lo que trata el libro. No es posible entender un libro de Byung-Chul Han nada más leyéndolo superficialmente o pasando revista. Byung-Chul Han me interesa por ser el filósofo que hacía falta para comprender nuestra época y
para comprender lo que requiere saber una persona para intentar realizar un cambio hacia otra manera de existir. No solo otra manera, sino una manera con la capacidad de funcionar sin enfermarnos mentalmente, sin que contaminemos o destruyamos el planeta, sin que nos lleve a vivir vidas absurdas o vacías. Por eso me parece importante no quitar el dedo del renglón con Byung-Chul Han. Y por eso ahora quiero hablar sobre su libro que se llama La expulsión de lo distinto. Vamos ahora sí a adentrarnos en este libro, y este libro empieza con una cita, para mí es una cita, pero no está entre comillas en el libro, que dice: los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. Y esto pudiera no entenderse si no se entienden primero dos cosas. Primera, ¿qué es esto de el otro? Y segundo, ¿qué es la negatividad del otro y la positividad de lo igual? El concepto de el otro es algo que en filosofía y en poesía ha sido utilizado bastante, pero que no se utiliza ni se piensa en la vida cotidiana. El otro no es sencillamente otra persona u otra cosa además de nosotros mismos. El otro es aquello que no conocemos, de lo cual no sabemos nada de nada. Es lo que está más allá del horizonte de nuestra comprensión. Un ejemplo sería que un vikingo hubiera llegado de pronto con los mayas en México antes de que hubieran llegado los españoles. Para el vikingo, los mayas hubieran sido algo más allá de lo que conoce, y por eso hubieran sido el otro o lo otro, algo más allá de lo que él comprende. De la misma manera, el vikingo hubiera sido el otro para los mayas. Ahora, entre los mismos mayas ya había una cultura, entre ellos se conocen, así que los demás mayas, para los mayas, no son el otro, son lo igual. No ofrecen nada nuevo ni diferente, todos ellos comparten una cultura, un sistema de valores, un lenguaje, etc. Así, entonces, cuando Byung-Chul Han dice los tiempos en los que existía el otro se han ido, está diciendo que ya todos nos estamos convirtiendo en lo mismo, que compartimos una cultura global, que a pesar de no hablar el mismo lenguaje, compartimos una ideología y encontramos McDonald's o Starbucks, Internet y traductores por todas partes. No tenemos nada nuevo ni diferente que ofrecer ya, aunque tengamos diferentes lenguajes. No somos lo otro. Ya no hay el otro. Ahora solo queda lo igual. Si con anterioridad era posible que el otro fuera un misterio, ahora ya no lo es. Ahora encuentras todo muy bien explicado en algún artículo de Wikipedia. O el otro, como seducción, quizá hubiera sido atractivo y seductor para un griego conocer a una mujer egipcia. Era algo más allá de su comprensión, exótica, una alteridad, que es otra palabra para designar a lo otro, una alteridad, algo otro. Así, pues, llegamos a la parte en la que hay que definir entonces qué significa la negatividad del otro y la positividad de lo igual. La negatividad se refiere a aquello que en el contexto de las cosas designamos como negativo. Por ejemplo, fumar es negativo para la salud. Correr con un cuchillo en la mano es algo negativo. Consumir drogas es algo negativo. Entonces, la negatividad del otro es el considerar que lo otro es negativo. Considerar que una persona extraña, que no conocemos, que tiene otra cultura, otra manera de pensar, otra ideología, es algo negativo. En algunos casos, esa negatividad puede ser verdadera. Por ejemplo, un lobo es un otro. El lobo
nos puede comer. Su alteridad es negativa porque amenaza nuestra existencia. Esto también es discutible porque depende de la distancia que se tenga del lobo. Sin embargo, existen alteridades, existen otros que no nos amenazan, no amenazan nuestra existencia, sino que más bien por el hecho de existir, vuelven nuestra existencia más rica a pesar de que no comprendamos esas otredades. Y lo positivo de lo igual, entonces, es pensar que si todos somos iguales, que si todos compartimos una misma cultura, una misma ideología, una misma manera de pensar, una misma forma de vestir, de hablar y de ser, que entonces vamos por un buen camino, por un camino positivo. Y es allí donde nos topamos con lo que Byung-Chul Han nos quiere decir. Que la ausencia de lo negativo, que brinda lo otro, que no amenaza nuestra existencia, nos lleva a una proliferación de lo igual. Y que en el momento en el que todos en una sociedad dejan de aceptar a lo otro y solamente buscan que todo sea igual y se dedican consciente e inconscientemente a expulsar lo distinto, ponen en marcha un proceso de autodestrucción. A causa de que todos en la sociedad entienden como positivo el expulsar lo distinto, resulta invisible el poder de esa fuerza. Entonces, la sociedad en la que todo es igual y en la que aceptamos como bueno, como positivo, el hecho de que todo sea igual es una violencia. Pero ya no la vemos como violencia, sino como normalidad. La proliferación de lo igual se hace pasar por un crecimiento como sociedad, un crecimiento como cultura, crecimiento de la tecnología, crecimiento de la información, crecimiento de la comunicación, crecimiento de la producción. Pero a partir de un determinado momento, la producción ya no es producción, sino destrucción. La información ya no es información, sino desinformación. La comunicación ya no es comunicación, sino una acumulación. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tiene en términos prácticos? ¿Qué es toda esta filosofía y teoría que no parece tener fin en su palabrería? ¿Por qué sería importante leer a Byung-Chul Han y asimilarlo? Pues podemos continuar viviendo la vida así como la hemos venido viviendo, sin analizarla, pero es un poco como ser un animalito en el zoológico y no saber que estamos viviendo en una jaula y que las paredes que nos rodean en realidad son de concreto y que existe algo más allá de ellas y que la imagen de la sabana que nos pintaron para hacernos sentir cómodos no tiene la perspectiva correcta. Podemos seguir viviendo sin saber que la comida que nos dan no es buena para nosotros y podemos seguir viviendo pensando que los que trabajan en el zoológico son nuestros amigos, cuando en realidad no lo son, sino que son parte de un sistema que mantiene a los animalitos oprimidos y viviendo en una interpretación de la realidad alterada, que los mantiene dóciles para que sigan atrayendo clientes, para que no se pongan violentos y el mismo sistema opresivo siga operando. Así exactamente es como vivimos nuestra vida actualmente. El tipo que trabaja en el zoológico nos viene a dar comida y le agradecemos y nos sentimos felices de verlo, pero en el fondo no es nuestro amigo. Eso es solo una apariencia que él pone como una máscara, es una estrategia que sostiene. El animalito lo ve como algo positivo cuando en realidad es algo negativo. Así es como es invisible esa violencia de lo igual. No la vemos hasta que aprendemos a reconocerla, a saber identificarla. Y es difícil de luchar contra ella porque nosotros mismos somos parte de esa violencia. Nosotros mismos ejercemos esa violencia sobre nosotros y creemos que es positiva. Nos hacemos un coco wash
nos autoimponemos metas imposibles, nos desgastamos hasta quedar exhaustos mentalmente y decidimos constantemente ser igual a los demás, igual a lo que vemos que hacen otras personas en Instagram, que parecen estar divirtiéndose demasiado, en Facebook, en YouTube, y a esas personas nunca las vemos tomar decisiones como recolectar basura o apoyar a ancianos en un asilo o ir a la calle durante la noche a entregarle comida a las personas que lo necesitan. No vemos a esa gente haciendo cosas que nos parecen negativas en el contexto de lo que estamos hablando, que nos parecen que son como una pérdida de tiempo, cosas que en la realidad misma pudieran ser aburridas y por ser aburridas ser negativas. Hay muchísimas actividades que los seres humanos pudiéramos realizar que parecen ser negativas porque son aburridas, porque son complicadas o porque no se ajustan a las ideologías capitalistas de ganar dinero, de mantener tranquila a la familia, porque pues, hay que llevar comida a la mesa y todo lo demás no importa. Entonces, esas muchísimas actividades que nosotros como seres humanos pudiéramos realizar, que parecen negativas, nadie las va a hacer. Nadie va a recoger la basura del océano. Quizá estamos esperando a que Google fabrique robots inteligentes para que hagan esas tareas por nosotros. Pero eso no va a pasar pronto y hay cosas que no van a hacer esos robots inteligentes de Google porque esos robots van a ser parte de la ideología de lo igual. Su programación va a ser parte de esa ideología de lo igual. Entonces, ¿a qué actividades me refiero? Por ejemplo, una de ellas es cuidar a especies en peligro de extinción. Pero con todo lo que ello conlleva, no comprar un animalito y tenerlo en una pecera y ya, sino buscarle un lugar, dedicarles el tiempo que requieren, el dinero y darles el espacio y todo lo que necesitan, verdaderamente todo lo que necesitan, para que puedan tener una buena existencia y puedan luego proliferar y no dirigirse hacia la extinción. Esa es una. Otra es establecer instituciones de protección de animales como las ballenas, que son cazadas de manera constante y que todos saben que están en peligro de extinción y nos quedamos en nuestras casas sin hacer nada. Otra es la protección de lugares únicos y exóticos como la selva lacandona o el Amazonas o la Antártida. Realmente realizar un plan que esté a la escala del problema con las personas adecuadas para el problema. Pero no queremos elegir eso porque eso no sería cool. Eso no nos llevaría por un camino que pudiera adherirnos a lo igual que buscamos y a lo igual que perseguimos. Si alguien de esa sociedad de lo igual nos viera haciendo esas actividades, quizá pensaría, ¡ay, qué lindo, qué bonito!, por un instante, pero luego le aburriría de manera instantánea porque uno de los males provocados por la expulsión de lo distinto y el autosabotaje es precisamente un déficit de atención. Entonces, en el mundo cada vez menos personas quieren perseguir estas cosas que en apariencia son negativas, pero que en otra escala de valores y bajo otra interpretación y otra perspectiva son muy positivas. Requieren de un esfuerzo que las nuevas sociedades de lo igual no están dispuestas a dar. Vamos a poner esto en un ejemplo muy claro con lo que ahora se conoce como binge watching. Nuestra percepción total ahora está atrapada en esta forma de ver y consumimos videos y películas y series sin ninguna limitación temporal. A lo que hay que poner atención es que solo vemos lo que nos gusta, no vemos lo que no nos gusta. Y pensamos, ¿por qué querría ver lo que no me gusta? Y es lo mismo en la vida real. En la vida real no nos gusta que el mundo está siendo contaminado, no nos gusta que las especies animales estén siendo extinguidas, no nos gusta que estén talando los bosques, pero como no nos gusta, no lo vemos. Solo vemos lo que sí nos gusta y le damos thumbs up. Solo lo que nos parece positivo. Esto nos deja en un estado de coma. Nos quedamos exclusivamente ante lo que nos gusta, embobados, y ni siquiera pensamos
ni estamos conscientes de aquello que no nos gusta y que es más importante que lo que sí nos gusta. Nos quedamos pasmados ante la pantalla hasta perder la noción del tiempo y hasta perder la conciencia. Y nada en nuestra mente nos detiene. No hay una defensa inmunológica ante esto. No lo vemos como algo negativo, a pesar de que lo es. No lo vemos como violento, a pesar de que sí lo es. Es una violencia que no hagamos algo al respecto. Viajamos a todas partes del mundo para tomarnos fotos para Instagram, para Facebook, para las redes sociales, Twitter y demás, pero no adquirimos ninguna experiencia nueva. Incluso muchos viajan a lugares donde hay problemas que pudieran requerir de su apoyo y atención, y sin embargo no hacen nada al respecto, pero no viajamos para eso. Viajamos para lo positivo solamente, de lo igual, no para lo negativo. Ansiamos nuevas vivencias y estímulos con los que, aunque los obtenemos, siempre nos quedamos igual. Ya no nos encontramos con nadie verdaderamente distinto, y por eso todos nos aburren cuando los conocemos a fondo, porque son iguales a todos. No hay nada distinto en ellos. Ya no hay encuentro con ningún otro. Las redes sociales y la interacción digital solo sirven para facilitarnos el encuentro de personas iguales y que piensan igual y que nos reducen cada vez más nuestro horizonte de experiencias. Nos llevan finalmente a una autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones. Nos quedamos encerrados en nosotros mismos ante una audiencia igual a nosotros. Es como vernos reflejados constantemente en un espejo. ¿Qué hay de positivo en eso? Es una variante de la historia de Narciso. Y ya sabemos cómo termina, que Narciso se ahoga. Tener experiencias reales significa adentrarse en la negatividad de la experiencia, en su alteridad, en aquello que la vuelve distinta, porque es a partir de esa negatividad que es posible que una experiencia nos transforme. Tener una experiencia con algo significa que eso nos concierne, nos arrastra, nos oprime o nos anima. Su esencia es el dolor, pero lo igual no duele. Hoy el dolor cede paso a ese me gusta que prosigue con lo igual. Con esto que voy describiendo no he pasado ni siquiera de la mitad del primer capítulo. Los libros de Byung-Chul Han son muy densos. Una sola oración contiene mucha información, pero se la tiene que pensar con calma para exprimirle todo lo que nos quiere decir. No me voy a adentrar todavía más porque la intención de este canal es invitarlos a leer los libros, no para explicarle completamente los libros. Además, pienso que ya me extendí demasiado. Espero que no les haya gustado este episodio de los libros y que les haya dado una experiencia dolorosa y ajena a su mismidad. Una experiencia que pueda llevarlos luego a una transformación. ¿Hacia qué transformación? Eso ya depende de ustedes. Si no, pueden seguir en su mismidad hasta ahogarse como Narciso y seguir expulsando a lo distinto. Hasta luego.